El Salón de Grados del campus de Melilla ha acogido la presentación del libro El Rif, sus élites y el escenario internacional en el primer tercio del siglo XX, un documento que parte de la tesis doctoral de Faris El Messaoudi Ahmed y que se centra sobre las élites rifeñas y la estructura sociopolítica del Rif a principios del siglo pasado. El Messaoudi resalta que en este libro, editado gracias a la colaboración del Centro UNESCO Melilla y con el patrocinio del Instituto de las Culturas, se aborda el origen religioso de las familias, así como las estructuras de las mismas. En ese sentido, explica que la evolución de los clanes a tribus culmina con la alianza entre estas para acabar conformando la República Confederada de Tribus del Rif, que se estableció en la zona durante 5 años. Es una adaptación de mi tesis doctoral. Esta se refiere a las élites rifeñas y a de la sociedad, cómo estaba estructurada la sociedad, los estudios sociopolíticos de la época. Me refiero a una época del 1900 a 1930, es decir, al principio del siglo XX, una época muy interesante en el Rif y también en Melilla. Melilla es la ciudad más importante del Rif, que ni Nador ni Alusema existía. Tuvo un papel preponderante en la época. Pues yo hago un estudio de estas élites, cómo provenían, de dónde provenía, el origen religioso, origen, digamos, de estudio universitario o de familia, un estudio de las familias, cómo estaba estructurada la familia a base de clanes. Después formaban las fracciones formaban las tribus y las tribus formaban la alianza de tribus. Y así se configuró la República de Tribus Confederadas del Rif, que duró, como sabéis, 5 años. Recalca que antes del inicio del siglo XX Marruecos había inseguridad porque no existía un gobierno fiable. En este punto subraya la figura de Abdelkrim, que logró aunar a todas las tribus, lo que posibilitó que durante el protectorado español este tuviera ciertas ventajas de cara al gobierno marroquí. Del mismo modo recuerda que Melilla era la ciudad más importante del Rif por delante de Nador, que no existía en esa época, y que el propio Abdelkrim estuvo residiendo en la ciudad donde ejerció como juez y maestro. Pues la verdad, la sociedad anterior al siglo XX, en una sociedad, cierta sociedad, había una anarquía, había una inseguridad, no había gobierno. El gobierno marroquí era débil y, como sabéis, no tenía una estructura muy fiable. Y gracias a Abdelkrim consiguió afianzar este gobierno, o Makhzen, que se llama Makhzen también en árabe, y la capital era Naxdir, en Alusema, cerca de la actual Alusemas. Y este gobierno consiguió, digamos, unir a las tribus. Y gracias a esto, el protectorado que vino seguidamente consiguió ciertas ventajas, es decir, tenía ya una sociedad estructurada con un gobierno y la gente respetaba al gobierno. Incluso el Marruecos independiente se aprovechó también, paradójicamente, de lo que hizo Abdelkrim también. El resultado final de la investigación de Messaoudi es una aproximación en la forma en que se construye la memoria histórica. Además, en esta historia se presentan momentos importantes de interacción con Occidente, lo que ha permitido crear un imaginario colectivo que contiene estas referencias vinculadas sobre todo a España en diversas etapas históricas y en menor medida a Francia.